sido polémico el tema de las acusaciones constitucionales, ha llamado la atención ampliamente, no solamente en Chile, también en el extranjero, producto de que se trata de otra instancia en la que el Congreso interpela al Ejecutivo, lo que ha generado tensiones y en algunos países ha desarrollado crisis políticas importantes, pero en este caso hablamos además de un tema que ha sido ampliamente criticado. Entonces, ¿por qué se cae la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos? Lo comenzamos con el abogado constitucionalista, doctor en Derecho de la Universidad de Yale, Jorge Contese. ¿Cómo está, profesor? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para conversar de este caso que, como hemos señalado, lo hemos informado ampliamente. Hay mucho interés respecto de lo que está pasando. Además, en una semana en la que se han tenido que discutir dos acusaciones constitucionales, pero esta mucho más polémica que la anterior. ¿Cuáles son los argumentos técnicos que explican la negativa o el rechazo a la acusación constitucional? A ver, yo diría que en esta materia de las acusaciones constitucionales, las razones técnicas están siempre fuertemente enlazadas con las razones políticas, es decir, los cálculos que hacen las distintas bancadas, los partidos políticos, las negociaciones que existen y que desde luego escapan al análisis técnico, al análisis jurídico que uno puede hacer del mérito, de nuevo, técnico y jurídico que tiene una acusación constitucional. Entonces, lo que digo con esto es que me ha tocado ver acusaciones que tienen poco mérito técnico, que desde el punto de vista jurídico uno diría no están especialmente bien construidas y sin embargo avanzan en su tramitación o incluso llegan a puerto cuando pasan al Senado y el Senado debe pronunciarse como jurado. Entonces, lo primero es decir eso, ¿no? Que acá lo que tenemos es un juicio que siempre se dice tiene características tanto técnicas como políticas. ¿Y por qué tiene características políticas? Y está bien que así lo sea, dado que se trata de una Cámara política que está controlando los actos de gobierno, no es solo la mirada técnica la que gobierna la manera como uno debe entender y aproximarse al fenómeno de las acusaciones constitucionales. Ahora, yendo a esta acusación en particular, lo que se acusaba acá habían dos capítulos de acusación. El primero, que es probablemente el más saliente, que es el revuelo que ha causado el otorgamiento de los indultos, que ustedes han estado conversando sobre ello. Y el segundo capítulo tenía que ver con una acusación respecto de el otorgamiento de beneficios carcelarios a determinadas personas por parte de Gendarmería de Chile. Y Gendarmería es un organismo que está bajo el alero del Ministerio de Justicia y por lo tanto se atribuía a la exministra Marcela Ríos la responsabilidad política o constitucional respecto de el otorgamiento de beneficios carcelarios. Como digo, esos son los dos ámbitos por los cuales fue acusada ella. Creo yo que el primero era sin lugar a dudas el más saliente, sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública, de la crisis que ha producido, no solo con la renuncia de y la es el que impulsa la acusación además, independiente de los dos capítulos que se hayan presentado, en realidad esto es un coletazo del tema de los indultos. Claro, entonces lo que hacen los parlamentarios, quienes presentan esto, es sumar este otro capítulo sobre los beneficios intrapenitenciarios. Entonces, a su juicio, profesor, perdón, ¿habían argumentos técnicos o jurídicos para justificar la acusación constitucional? Yo pienso que no, y pienso que no porque lo que se produce acá es que el otorgamiento de indultos presidenciales es una de las características, es una de las atribuciones, primero es una atribución que la Constitución entrega de manera privativa, dice una atribución especial del presidente de la República, pero además es una facultad que tienen los ejecutivos, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, que es un poder radicalmente discrecional, porque inherentemente cuando un presidente conmuta una pena, lo que está haciendo es, como digo, por definición, afectar o lesionar la independencia que tiene el Poder Judicial de ser quien exclusivamente puede determinar las penas que una persona debe cumplir producto de un juicio. Entonces, cuando se indulta, por definición hay una lesión que es institucional, que está contemplada, por supuesto, en la institucionalidad, a la separación de funciones y de poderes que existen. Entonces, es una forma en que el Poder Ejecutivo, y especialmente el Presidente de la República, hace suya la responsabilidad. Él se expone al reproche político que legítimamente se puede hacer y que se ha hecho en este caso, ¿no? Boric, su popularidad ha bajado, su jefe de gabinete renunció, su ministra de Justicia renunció, o sea,
se produce una crisis producto de una decisión que políticamente puede ser calificada como torpe, como mala, como inoportuna. Pero jurídicamente, que es lo que tú preguntas correctamente, jurídicamente escapa del control del Congreso realmente. Y prueba de ello es que se han presentado requerimientos tanto a la Contraloría General de la República como al Tribunal Constitucional para determinar si hubo o no ilegalidad en el otorgamiento de estos decretos. Pero la ilegalidad tiene que ver formalmente con si se cumplen o no los requisitos para que se pueda emitir un decreto supremo. Es así de simple, digamos. El control político, que es si convenía o no, si era una buena o no mala idea, la verdad es que escapa, en mi opinión, del control del Congreso, porque se trata de un poder que es radicalmente discrecional del presidente de la República. Acá, ni cualquier democracia constitucional que contempla la posibilidad que el presidente ejecutivo otorgue indultos. Es interesante lo que usted plantea, porque precisamente hoy día el Tribunal Constitucional revisa los requerimientos presentados por la oposición en contra de los indultos. Hay posibilidades de que pudiera avanzar también ahí la argumentación de la oposición sobre la ilegalidad de estos. Claro, es interesante lo que va a pasar ahí. Ahí hay muchas cosas que están pasando. Lo primero es, efectivamente, el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre la admisibilidad. Ahora, si llegara a declarar admisible el requerimiento, no va a revisar esto hasta marzo. Y si lo hace, genera una situación que, de haber avanzado la acusación constitucional, se produciría una cuestión anómala, que es, eventualmente el Tribunal Constitucional podría declarar que no hay ningún vicio de constitucionalidad en este caso, y sin embargo la Cámara, el Congreso, que digamos que no tiene, que sus atribuciones no son las de evaluar juicios técnicos, juicios jurídicos, sino más bien juicios mixtos, habría eventualmente avanzado una acusación constitucional respecto de una actuación que potencialmente el Tribunal Constitucional declara no tiene vicios de ilegalidad o de constitucionalidad específicamente. Entonces, hay algo que es interesante, creo yo, que es el apuro con el cual se presentan las acusaciones constitucionales, que yo creo que da cuenta de una cierta frivolidad con la que la Cámara o los parlamentarios han venido utilizando esta herramienta constitucional, ¿no? Porque la Constitución permite que se presente una acusación constitucional respecto de un ex funcionario del Estado, como la ex ministra Marcela Ríos, hasta 3 meses después de haber dejado su cargo. Y la razón que tiene estipular un plazo como este es precisamente que se pueda presentar una acusación con todos los antecedentes, con todo, digamos, una acusación robusta, dado que lo que hacen estas acusaciones es tratar de reequilibrar ciertas fracturas que se han producido en el régimen constitucional, más que perseguir la responsabilidad específica de una persona. Eso lo hace. Profesor, quiero preguntarle sobre esta frase que usted ha señalado. El apuro con el que se han presentado las acusaciones constitucionales habla de la frivolidad con la que se ha venido comportando el Congreso. ¿Las acusaciones constitucionales tienen valor? No hay sector político que no diga que las acusaciones constitucionales se han mal usado y se han usado sin prudencia, pero se siguen presentando. ¿Cuál es el valor de las acusaciones constitucionales o definitivamente debieran abandonar las fuerzas políticas esta idea? No, yo no creo que deban abandonarse. Yo creo que la acusación constitucional es una herramienta importantísima de control de los actos de gobierno en un régimen presidencial o presidencialista como el chileno. O sea, lo que hace la acusación constitucional es una manifestación del corolario de la separación de poderes, que es el principio de los frenos y contrapesos. Los poderes no solo están separados y son independientes entre sí, pero se deben interrelacionar. Entonces, cuando el Congreso avanza en una acusación constitucional, lo que está haciendo es, en situaciones que son extremadamente graves, no necesariamente como último recurso, que se suele decir también, cuando son situaciones graves, como es afectar gravemente el honor de la nación, por ejemplo, no ejecutar las leyes, infringir abiertamente la Constitución, el Congreso tiene no solo el derecho, creo yo, tiene el deber de interpelar y, en este caso, acusar, perseguir la responsabilidad constitucional o política de un ministro de Estado. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que las acusaciones constitucionales y de cara al proceso constituyente que se reinicia son una herramienta importante. Lo que pasa es que se ha venido, por así decirlo, desdibujando su fisonomía, producto primero
de la manera como cruje, creo yo, el sistema presidencialista, hiperpresidencialista chileno, habiendo un Congreso altamente fragmentado y no existiendo mecanismos que sean más conducentes para la interpelación y la interrelación entre los poderes del Estado. Es decir, no puede ser que el Congreso solo pueda pedir cuentas por parte del Ejecutivo de una manera tan radical como una acusación constitucional. Es necesario, digámoslo así, reivindicar el valor de la acusación constitucional y que el Congreso se ponga a la altura que se utilice una herramienta como esta cuando efectivamente sea necesario hacerlo. Perfecto, y que además se avance en la discusión constituyente sobre otros mecanismos de relación y coordinación más productiva quizás entre el Congreso o entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Muchas gracias, profesor Jorge Contese, académico de la Universidad de Rutgers, doctor en Derecho de Yale y además abogado constitucionalista. Por esa razón estamos conversando con usted a propósito de la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos, que ha sido rechazada en el Congreso chileno. Que esté muy bien, buena tarde. Buenos días, muchas gracias.